Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que, a primera vista, podría parecer reservado únicamente para las aulas tradicionales. Sí, las típicas clases de instituto o la universidad. Exacto, pero que en realidad es el motor oculto detrás de cualquier comunicación exitosa. Bueno, vamos a desmitificar el arte de enseñar y de presentar información. ¿Qué falta hace, desde luego? Ya te digo. Para ello, contamos con un material de origen sumamente revelador. Es un documento académico exhaustivo sobre el diseño curricular basado en las necesidades de formación, Un texto muy sólido. elaborado por José Guillermo Filipone Caplillonz. Eso es. Y actualizado por el doctor Ángel Carlos Herrero Lastra, para la Universidad Nebrija. Y a ver, quiero dejar algo claro desde el principio. Nuestra misión en esta sesión no es solo hablar para quienes se dedican profesionalmente a la docencia. Claro que no. Este análisis está diseñado para cualquier persona de nuestra audiencia que necesite estructurar información, ya sea preparar una reunión crucial en la oficina, liderar un equipo de trabajo o simplemente para quienes deseen saciar su curiosidad sobre cómo el cerebro humano asimila verdaderamente el conocimiento. Porque todos, en el fondo, enseñamos algo en nuestro día a día. Totalmente. Vale, vamos a desglosar esto porque hay un contraste al inicio de la investigación que resulta fascinante. Fíjate que a mí también me llamó muchísimo la atención ese punto. Es que se señala que en la escuela primaria la planificación metódica y minuciosa por parte de los maestros es la norma absoluta. Está todo medido. Al milímetro. Pero paradójicamente, a medida que subimos el nivel educativo y llegamos a la universidad, muchos profesores confían puramente en la intuición, en el ensayo y error. O simplemente se dedican a imitar el estilo de sus antiguos profesores favoritos, confiando únicamente en su propio carisma. Exacto, en plan, yo salgo aquí y suelto mi rollo porque soy muy carismático y ya está. Y es precisamente ahí, en esa confianza ciega en el carisma, donde reside el peligro. La investigación advierte claramente que esa falta de planificación estructurada conduce inevitablemente al diletantismo. Al diletantismo, que es una palabra que suena fuerte, pero es muy real. Muy real. Por muy bien intencionada que sea esa improvisación, existe una falsa creencia, muy arraigada por cierto, de que dominar una materia es sinónimo de saber transmitirla. O sea que por ser un genio en lo tuyo, ya sabes explicarlo. Y nada más lejos de la realidad. Ser un experto en ingeniería de software o en marketing no te hace automáticamente un buen comunicador de esos temas. Ya. De hecho, para establecer el tono de nuestro análisis, es fundamental recordar la definición de Scurati que recoge el documento. Él define el currículum como un proyecto educativo y didáctico realizado en situación escolar a través de comportamientos de tipo profesional. Comportamientos de tipo profesional. Me gusta eso. Claro, si sacamos esto del ámbito estrictamente escolar, lo que nos está diciendo es que enseñar o transmitir información compleja a cualquier audiencia es una ciencia profundamente intencional. Intencional. No puede ser una simple improvisación ni aplicar recetas a ciegas porque siempre se ha hecho así. Un profesional que transmite conocimiento tiene que ser un especialista tanto en su disciplina técnica como en la arquitectura misma de cómo se diseña esa transmisión. Espera, frena un momento. Entiendo el punto de la intencionalidad. Pero, a ver, suena a que hay que hacer un trabajo enorme antes de siquiera abrir la boca. Un poco de trabajo previo sí que hay, no te voy a mentir. Porque si alguien de nuestra audiencia tiene una presentación de resultados ante unos inversores el martes, o tiene que explicarle a su equipo un nuevo protocolo, ¿cómo aplica esta ciencia sin convertirlo en una tesis doctoral? Claro, no hace falta escribir un libro. No se trata solo de soltar datos en un PowerPoint y cruzar los dedos para que alguien los atrape, ¿verdad? Desde luego que no. Y supongo que eso nos lleva a la primera gran fase de este diseño instruccional del que hablan, el diagnóstico inicial. Ah, el diagnóstico. La idea central aquí es que todo buen diseño empieza conociendo profundamente a la audiencia. Se hace una distinción muy útil entre lo que se llama un diagnóstico intuitivo y uno sistemático. A ver, explícanos eso. El intuitivo es esa etapa donde uno se hace una idea general. Bueno, son unas 20 personas de nivel intermedio a las 5 de la tarde. Lo que todos hacemos casi por inercia. El vistazo rápido a la sala. Exacto. Pero el enfoque nos empuja hacia el diagnóstico sistemático. Este requiere evaluar con rigor resultados previos, actitudes, la motivación intrínseca del grupo e incluso el ambiente sociológico. Esa distinción es vital. Y, respondiendo a la duda de cómo aplicarlo a una sala de juntas,
Pensemos en el diagnóstico sistemático como el equivalente a estudiar el terreno antes de construir un edificio. Me gusta esa analogía. No puedes construir una estrategia sólida sobre suposiciones. Si presentas ante esos inversores un diagnóstico intuitivo, te diría que simplemente quieren ganar dinero. ¿Lógico? Pero un diagnóstico sistemático te obliga a investigar qué nivel de riesgo toleran, qué experiencias previas han tenido con proyectos similares y cuál es el clima emocional de su sector en este momento. Eso lo cambia todo. A partir de esa evaluación rigurosa, se desgranan principios fundamentales citando autores de referencia como Zabalza y Hernández. Sí, hay dos que me parecen la piedra angular. La intencionalidad y selectividad por un lado y la flexibilidad por otro. Totalmente de acuerdo. La intencionalidad significa que el proceso de decidir qué contenidos incluir debe ser completamente consciente. No se trata de volcar todo lo que sabes sobre un tema para parecer inteligente, sino de seleccionar quirúrgicamente lo que sirve al objetivo. Menos es más muchas veces. Y la flexibilidad es crucial porque, por muy detallada que sea tu planificación, debes tener la capacidad de adaptarte si, por ejemplo, los inversores te interrumpen en el minuto 2 con una pregunta que cambia el rumbo de la reunión. Para visualizarlo mejor y conectarlo con la audiencia, imaginemos que construir esa presentación es efectivamente como construir una casa. Vale, Ese diagnóstico sistemático es el estudio topográfico. Si no sabemos si estamos construyendo sobre roca firme o sobre arena, da igual lo bonitos que sean los planos. La casa se va a caer. se hunde entera. La intencionalidad es decidir cuántas habitaciones necesitamos realmente para vivir, sin añadir pasillos inútiles solo para rellenar espacio. Qué buen ejemplo. Y la flexibilidad es tener un plan B por si llueve a cántaros el día que íbamos a poner el tejado. Ahora, hablando de los planos de esa casa, me llamó mucho la atención cómo se dividen los fines educativos en dos grandes bloques. Lo fascinante aquí es cómo se disecciona el conocimiento en sí mismo, dividiéndolo en objetivos informativos y objetivos formativos. A ver, los informativos. Los informativos son lo que tradicionalmente asociamos con la enseñanza clásica, la adquisición pura de datos. Y dentro de este bloque hay 3 niveles que todo comunicador debería tener en cuenta. Cuéntame. Primero, el conocimiento declarativo, que responde a la pregunta ¿qué es? Y se basa en hechos. Por ejemplo, decirle a tu equipo, hemos comprado un nuevo software de gestión CRM. Vale, el dato puro. Segundo, el conocimiento procedimental, que responde al cómo se hace y facilita el uso de destrezas mediante la práctica, es decir, enseñarles a introducir los datos de un cliente en ese software. La mecánica. Y tercero, que muchas veces se olvida en las empresas, el conocimiento explicativo. Responde al por qué y cuándo. Y da sentido condicional. Es explicarles por qué este CRM es mejor que el anterior y en qué situaciones de crisis deben usar una función específica. Claro, esa es la parte de adquirir la información, de llenar el disco duro, por así decirlo. Eso es. Pero a ver, saber qué es algo y cómo funciona no significa que sepas qué hacer con ello cuando las cosas se complican en la vida real. Luego viene la verdadera magia, ¿no? Exactamente. Y ahí entran los objetivos formativos, que van mucho más allá de la memoria. Se centran en el desarrollo de habilidades intelectuales complejas. ¿Y el texto los divide también? Sí, se dividen en conocimiento reproductivo y productivo. El reproductivo es simplemente retener y expresar la información recibida. Lo básico. Pero el salto cualitativo real, lo que buscan las empresas innovadoras y los buenos sistemas educativos, es el conocimiento productivo. Aquí es donde se exige que, ante un estímulo o un problema inédito, la persona genere una respuesta nueva, derivada de la información original. Requiere razonamiento convergente, evaluación crítica y pensamiento divergente. Eso se logra mediante operaciones de análisis, que es descomponer un problema complejo en partes manejables, y operaciones de síntesis, que es organizar esas partes para crear una solución completamente nueva. Mencionas el análisis y la síntesis, y eso encaja a la perfección con una de las herramientas más famosas que se abordan en el documento, la taxonomía de Bloom. Ah, la famosa pirámide. Esta jerarquía del pensamiento organiza los objetivos desde la base más simple hasta la cima de la complejidad cognitiva, usando verbos de desempeño. Vamos a aterrizarlo con un ejemplo práctico para quienes nos escuchan. Venga. Imagina que estás formando a tu equipo para manejar crisis de relaciones públicas. En el nivel más bajo, la base de la pirámide de Bloom, tenemos conocer. Eso es simplemente recordar dónde está el manual de crisis. Vale, saber que existe el manual. Un escalón más arriba está comprender, donde les pides que te expliquen ese manual con sus propias palabras. Para ver si han pillado la idea general. Exacto. Luego pasamos a aplicar,
que sería hacer un simulacro donde usan el manual ante un tuit negativo. Ya los pones a trabajar. Después viene analizar, donde ven casos reales de otras empresas y distinguen por qué fallaron. Y la verdadera cima del aprendizaje profundo llega con sintetizar, que implica crear una estrategia de crisis completamente nueva para un producto que aún no se ha lanzado. Ojo, crear algo de cero. Y finalmente, evaluar, que es tener la capacidad de juzgar y criticar el plan de un compañero basándose en criterios objetivos. Es una hoja de ruta impecable para medir hasta dónde queremos llevar la cognición de nuestra audiencia. Totalmente. Si solo necesitas que sepan dónde está la salida de emergencia, te quedas sin conocer. Si necesitas que dirijan el departamento, tienes que llevarlos hasta evaluar. Pero, y aquí hay que prestar mucha atención, la mente de quienes te escuchan no es solo una máquina procesadora de datos, esperando a subir escalones cognitivos. Ya, no somos ordenadores. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque se revela algo que muchas veces olvidamos cuando estamos obsesionados con esquemas, embudos de ventas o métricas de rendimiento. La dimensión oculta del aprendizaje, lo afectivo y lo social. ¡Qué tema tan importante! Se argumenta con muchísima firmeza que cualquier entorno de formación, sea una escuela o una sala de conferencias, no debe limitarse a crear competencia técnica. No somos robots transfiriendo archivos a otros robots. Así es, y hay una evidencia crucial que debería cambiar la forma en que cualquier líder o presentador se pone frente a un grupo. Existe una relación directa y demostrada entre el autoconcepto del docente o del comunicador y el rendimiento de la audiencia. ¿El autoconcepto? Sí, es la percepción que tiene esa persona de sí misma, sus opiniones e ideas sobre su propia identidad y valía. Si quien transmite la información no tiene un autoconcepto sólido, si proyecta inseguridad o si es incapaz de leer el clima emocional de la sala, el aprendizaje técnico de la audiencia sufre enormemente. Piensa en ese experto brillante que murmura mirando al suelo. Su falta de autoconcepto destruye la transmisión de su brillantez. Es una lástima cuando pasa eso. El gran problema es que esta educación afectiva y social o esta inteligencia emocional en la comunicación a menudo se omite por dos razones principales. Primero, porque es increíblemente difícil de evaluar en un Excel o en un examen tradicional. Claro, no puedes ponerle un número a la empatía tan fácilmente. Y segundo, por las enormes limitaciones formativas que tienen muchos profesionales en esta área. Se asume que la empatía se tiene o no se tiene. Como si fuera un don divino. El chiste no va a funcionar, nadie se va a reír. ¡Qué gran comparación! Y en el mundo profesional, si el clima afectivo es malo, nadie va a aprender ni a comprometerse con tu idea. Nadie. Entonces, teniendo ya nuestro diagnóstico sistemático, nuestros objetivos cognitivos ordenados según Bloom, y siendo muy conscientes del clima emocional de la sala, entramos en la fase de organizar el caos. La parte divertida. ¿Cómo estructuramos el contenido real y, sobre todo, cómo mantenemos a la gente despierta y motivada? Porque una cosa es planearlo y otra que no se duerman a los 10 minutos. Si conectamos esto con el panorama general de la psicología del aprendizaje, se nos explica que cualquier información nueva necesita un lugar donde anclarse. Ese lugar son los esquemas previos. Los esquemas. Los esquemas son representaciones mentales de conceptos que ya hemos adquirido por experiencia. Si hablas de algo totalmente ajeno, rebotará. La comunicación eficaz debe activar activamente esos esquemas del oyente para acoplar la nueva información. ¿Y cómo logramos eso? Para lograr esta comunicabilidad didáctica se mencionan técnicas maravillosas. Por ejemplo, el uso de analogías que emplean esquemas organizativos que la gente ya conoce, pero con contenidos nuevos. Son un salvavidas cuando la audiencia no tiene ninguna información previa sobre tu tema. Exacto. Otra técnica fascinante es la de las redundancias. Fíjate, me encantó esa parte. Al principio pensé que redundancia era algo malo, como repetirse, pero aquí no se trata de repetir lo mismo como un disco rayado. No, para nada. Es lo que llaman una reiteración enmascarada. Es repetir un concepto fundamental utilizando diferentes significantes. Quizás primero con una estadística, luego con una historia personal y después con una metáfora visual. Creas múltiples vías de acceso a la comprensión. Eso es, para que si alguien no lo pilla por los números, lo pille por la historia. Es brillante. Pero claro, puedes tener los mejores esquemas y redundancias del mundo, que si no hay motivación en la sala, no hay aprendizaje. Imposible. Y la ciencia de la motivación se aborda desde perspectivas muy reveladoras. Totalmente. Desde una perspectiva más conductual, se subraya que gestionemos muy bien la relación con el éxito y el fracaso de nuestra audiencia. A ver.
Un punto vital aquí es proponer tareas o retos de dificultad media. Si, por ejemplo, en un taller planteas un problema excesivamente difícil nada más empezar, el miedo al fracaso inhibirá a las personas. Se cerrarán en banda. Se bloquean, normal. Pero desde la perspectiva cognitiva, que es donde ocurre la verdadera magia analítica, se busca la implicación a través de un mecanismo potentísimo: el desequilibrio cognoscitivo. Generar disonancia. Me encanta. Es como soltar una pequeña bomba intelectual en la sala. Literalmente. Plantear un problema, un dilema ético o una contradicción flagrante justo al principio que rompa los esquemas preconcebidos de la audiencia y les obligue, casi por instinto de supervivencia intelectual, a querer resolverlo. Es el mejor anzuelo mental. Y dependiendo de cómo lancemos ese anzuelo y del objetivo que tengamos, existen diferentes arquitecturas de la información. Vamos a repasar algunas de estas formas de organizar una presentación porque son herramientas utilísimas para cualquier profesional. Empezando por la más clásica, la organización lineal descendente. Es deductiva, va del concepto más general al detalle más específico. El que habla es el centro absoluto. Es como el típico informe trimestral de resultados. Es muy eficiente, pero presupone que la gente ya está motivada para escucharte. Pero, ¿qué pasa cuando necesitas asegurar esa atención desde cero? Ahí se propone la organización reconductiva. Reconductiva. Su estructura final es igual a la lineal, pero la gran diferencia, y esto es clave para cualquier comunicador, es que arranca obligatoriamente con un núcleo motivacional. O sea, un gancho. Es decir, antes de soltar la teoría o los datos duros del informe, planteas una situación cercana, una crisis reciente del sector o un tema de interés real que ancle la atención inmediatamente. De bueno. Luego tenemos métodos más enfocados en asentar el conocimiento a largo plazo, como la organización en espiral. Esa me parece súper útil. Aquí los temas se disponen en ciclos. Imagina el proceso de incorporación de un nuevo empleado. Le explicas la cultura de la empresa en la semana 1 de forma superficial y vuelves a tocar el tema en el mes 3 con mucha más profundidad y complejidad. Permite madurar el conocimiento gradualmente. Y mi favorita personal, la organización adelante-atrás. A medida que introduces información nueva en tu charla, la vinculas constantemente con la que ya explicaste hace 20 minutos o en la reunión anterior. Fundamental para no perderse. Se dice explícitamente que esto evita la atomización del conocimiento. Evita que la presentación se sienta como una simple lista de viñetas desconectadas en una diapositiva. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que no hay una única ni perfecta forma de organizar una presentación. Depende de a quién tengas delante. Efectivamente. Si queremos transmitir una gran cantidad de datos para que se democraticen rápidamente, usaremos un método expositivo logocéntrico, centrado en la palabra del experto. El líder habla. Exacto. Pero si queremos fomentar la autonomía de un equipo, la iniciativa y el desarrollo crítico, nos iremos a un método de descubrimiento psicocéntrico, donde la audiencia o el alumno es el protagonista que busca la información, guiado por ese problema inicial que le hemos planteado. Esa dualidad entre lo logocéntrico, donde el líder habla y el resto escucha, y lo psicocéntrico, donde el grupo descubre la solución, nos lleva naturalmente a la última fase del diseño, llevarlo a la acción mediante las actividades. Las actividades. Las actividades son las acciones concretas donde todo este andamiaje cobra vida. Para ilustrar qué tipo de actividades generan más impacto real, hay que remitirse al célebre cono de la experiencia de Edgar Dale, una teoría propuesta en 1932, pero que sigue siendo un faro absoluto en el diseño de cualquier interacción de aprendizaje. Vamos a visualizar ese cono por un momento para quienes nos escuchan. Adelante. Es una pirámide invertida. En la base, la parte más ancha y sólida del cono, Dale sitúa las experiencias más directas. Son las actividades interactivas y ligadas a la realidad. Hacer un experimento práctico, participar en un debate acalorado, realizar un proyecto real, hacer un roleplay de ventas. Situaciones reales, vaya. Son las que exigen un papel 100% activo y generan un aprendizaje a largo plazo muchísimo más sólido. Totalmente. A medida que subimos hacia la cúspide del cono, los medios se vuelven más pasivos, simbólicos e indirectos. Ver un gráfico, escuchar una conferencia de 1 hora, leer un texto largo. Que es lo que solemos hacer casi siempre. Sí, por desgracia. Estas herramientas de la cúspide son muy útiles y rápidas para transmitir información objetiva a mucha gente a la vez, pero se olvidan rápidamente. Por sí solas no logran el mismo anclaje profundo. Exacto.
O sea, leer un PowerPoint en una reunión corporativa está en la punta del cono. La gente lo va a olvidar en cuanto salga por la puerta. Sin duda. Por eso se insiste en que debe haber una combinación estratégica, empujando siempre hacia la base. Y lo interesante es cómo esta teoría de Dale adquiere una nueva dimensión hoy en día. Claro, se actualiza. Se moderniza esta base del cono enumerando estrategias contemporáneas que encajan perfectamente con este aprendizaje activo. Hablamos de la incorporación de realidad virtual para experiencias simuladas y seguras en formaciones técnicas, metodologías ágiles que permiten adaptar el contenido rápidamente a las necesidades cambiantes del grupo y el aprendizaje basado en proyectos. Sin olvidar la gamificación, que a mí me parece la bomba. Es muy efectiva, sí. Escoger las mecánicas de los videojuegos, como las recompensas, los niveles o los desafíos, y aplicarlos a una formación, digamos, aburrida sobre ciberseguridad para disparar la motivación y la participación. Le das la vuelta por completo. Es utilizar los principios psicoeducativos más clásicos, los que hemos analizado hoy, y potenciar su comunicabilidad con las herramientas del siglo XXI. Pero claro, alguien de nuestra audiencia podría decirme que todo esto requiere mucho más trabajo y recursos que simplemente leer un papel. Claro que requiere más esfuerzo, no nos engañemos. Pero evita el diletantismo destructivo del que hablábamos al principio. Y es crucial entender que todo esto no es una simple carta a los Reyes Magos de teóricos de la pedagogía. No es ciencia ficción. Esto tiene un marco moral y social real. Se menciona específicamente la Ley Orgánica 3/2022 de Ordenación e Integración de la Formación Profesional en España. Esta ley exige una educación personalizada y adaptativa. Ojo con esto. Obliga a dejar atrás el modelo industrial de talla única para todos. Además, subraya la necesidad imperativa de integrar temas de actualidad y relevancia social. Eso es fundamental. Si el contenido que estás presentando, ya sea en un instituto o en una convención anual de ventas, no conecta con las preocupaciones reales y el entorno social de quienes te escuchan, la implicación será nula. Por muchos millones que te hayas gastado en la mejor tecnología de realidad virtual. Exactamente. Pues fíjate, es una hoja de ruta completísima, para ir recapitulando el valor de lo que hemos desentrañado hoy. El diseño de la transmisión efectiva de información no es un acto reflejo ni un don místico que solo tienen unos pocos elegidos. No, es trabajo y técnica. Es un proceso iterativo, meticuloso y fascinante que se sostiene sobre 3 pilares. Primero, empatía, materializada en ese diagnóstico sistemático de quién te escucha y en el cuidado extremo de la dimensión afectiva y el autoconcepto. Segundo pilar, la estructura. Exacto. Estructura, utilizando taxonomías como la de Bloom para saber a qué nivel cognitivo apuntas, y organizaciones lógicas del contenido para que el cerebro pueda asimilarlo sin colapsar. ¿Y tercero? El dinamismo, aplicando la ciencia de la motivación mediante el desequilibrio cognitivo y anclando las actividades en la base del cono de Dale, para asegurar que el conocimiento no solo se escuche de forma pasiva, sino que se viva. Un resumen perfecto. Invitamos a cualquier persona que nos escuche a aplicar estos conceptos de manera consciente la próxima vez que tenga que organizar un taller, vender una idea a su jefe o intentar explicar un concepto complejo. La diferencia entre improvisar y diseñar intencionalmente es sencillamente abismal. Esto plantea una pregunta importante, y creo que es el lugar perfecto para dejar a nuestra audiencia con una reflexión final. Adelante, te escuchamos. A lo largo de este análisis, hemos visto que el aprendizaje verdaderamente profundo y transformador requiere que quien comunica sepa leer las necesidades emocionales de su sala. Requiere que fomente ese desequilibrio cognitivo con muchísimo tacto. Y requiere que conecte la nueva información con experiencias profundamente humanas. Sí. Hemos hablado del enorme impacto del autoconcepto y la empatía. Sabiendo todo esto, ¿qué sucederá con el desarrollo crítico y afectivo de las futuras generaciones a medida que dependamos cada vez más de inteligencias artificiales, lógicamente estandarizadas, para diseñar e incluso entregar nuestros planes de estudio o nuestras estrategias corporativas? ¿Qué dilema? ¿Podrá un algoritmo, por muy impecable que sea su arquitectura de la información, replicar alguna vez el poder transformador y empático de un ser humano plantado frente a una sala llena de dudas, leyendo las miradas y adaptándose en tiempo real? Una reflexión formidable para cerrar. Agradecemos enormemente a quienes nos han sintonizado por acompañarnos en este viaje estructurado hacia el centro mismo de cómo asimilamos la información. Esperamos que este análisis haya activado nuevos esquemas en sus mentes y les dé herramientas reales para su día a día. Sigan cuestionando, sigan estructurando sus ideas con intención y, sobre todo, sigan explorando.
Hasta la próxima.